Ya lo que digamos está quedando grabado. Saludos a todos. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. A todos. Estamos con amigos de la homeopatía esperando que vayan uniéndose a nuestro live de esta noche que la doctora Rocío va a empezar a presentar. Sí, esperemos que se unan muchos porque este tema yo creo que está muy interesante, más bien está muy interesante porque son mitos y realidades de la homeopatía. Yo creo que existen más mitos que realidades, o hemos escuchado más mitos que realidades en la homeopatía y que de este tema se trata de que clarifiquemos la homeopatía. O no sé qué ustedes piensan. De nuevo, le damos la bienvenida al doctor Gil, porque ya se va a unir a nuestros lives de amigos de la homeopatía, porque todos lo pidieron y todo, y para agradecerle a nuestros amigos que nos siguen, vamos a admitir como uno nuevo en esto, en esta sociedad de amigos. Sí, es doctor Gilberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo están, amigos? Estamos listos para platicar de homeopatía, que es lo que más nos gusta y que a la gente le gustó la última vez que estuvimos juntos. Somos algo así como el trío dinámico de la homeopatía. Así es que a charlar. Además, el tema hoy está sabrosito porque vamos a hablar de mitos. Entonces, Sí, bueno, pues la gente tiene muchos mitos, la gente cuenta historias, ¿no? Tenebrosas respecto a la homeopatía. Unas no son ciertas, entonces pues vamos a abordarlas. Muy sí, bien. sí, sí. ¿Qué le Entonces, parece? sí, sí, no, nada más que estoy compartiendo aquí en los diferentes grupos ya, tanto de Facebook como de Instagram. Entonces, si puedes ver ahí, Linet, y compartir también alguna página o grupo que quieras eh, que, pues que se dé por enterado, ahí échale porfa, ¿no? Sí, 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 Igual denme en un lo minuto del para ponérselos en WhatsApp. Instagram Ujú. y también nuestros seguidores de Instagram estén conectados. ¿Cuál es el mito que más han escuchado ustedes? Ya, ¿O cuál? ok. Pues si se escucha, si se escucha. Tenemos ahí un fallo con Rocío, pero bueno, está Gilberto, ¿verdad? ¿Estás aquí conmigo? Sí, aquí estoy. Algo pasó con Rocío. Bueno, pues vamos a empezar a charlar en lo que viene Rocío. Si se logra ver ahí la pantallita, ¿verdad, Gilberto? Ándale, ahí ya está compartiéndose. Bueno, este es como a modo de portada nada más y guía, pero en realidad es para que los pacientes se vayan uniendo y sepan de qué estamos hablando. Nada más recordarles que Amigos de la Homeopatía es una asociación principalmente de pacientes para pacientes que está guiada por médicos como nosotros para conformar una comunidad que viva la homeopatía en muchos de los ámbitos que abarca, ¿no? Tanto lo médico y también lo cultural, porque pues hemos tenido pláticas que involucran el conocimiento de la filosofía, la biología, etcétera, y no solo la medicina. Entonces, Gilberto, estabas hablando de mitos y de realidades, que decías que los pacientes, pues son los que principalmente generan sus ideas en relación a lo que es la homeopatía, ya sea porque no tengamos nosotros el tiempo como médicos de explicarles en una consulta, pues todo lo que queremos que ellos sepan de la homeopatía misma y pues van formando sus ideas, ¿no? Por ejemplo, el primer mito que vamos a platicar para no demorar en este tema es el mito de que la homeopatía es lenta. Y es porque muchos pacientes esperan algunas cosas, algunas reacciones con su tratamiento y nosotros no les explicamos exactamente esto del tiempo, ¿no? Entonces se forman su idea de que es lenta. Eh, ¿Qué nos comentas, Gil, en este sentido? Es tal vez el mito más frecuente, ¿no? Porque dicen, me dijo mi comadre que era segura pero lenta. La realidad es que la lentitud no existe si te das cuenta que hay una larga lista de espera de los síntomas, es decir, tendremos que decidir qué queremos atender en el paciente. Habrá cosas que se puedan ir muy rápido y cosas que van a demorar más tiempo. Pero lo que es un hecho es que vamos a profundidad. O sea, la seguridad que tiene el paciente es que va a curar de una manera suave, pronta y que va a permanecer en curación. Aun cuando eso implique, sí, desde luego, que la curación se vaya dando con un orden.
con un orden que no está decidido por nosotros. A veces tiene que ver con el tiempo de evolución que lleva el enfermo, ¿no? Pero pacientes que llevan, imagínate, 8 años de tener artritis reumatoide, ¿no? Llegan con uno y esperarían que se quitara en una semana, pues es imposible. Entonces, es el primer mito, y claro, no existe tal, ¿no? No es lenta. No es lenta y ahí te enfocaste en explicar pues la evolución en los pacientes crónicos con ese ejemplo de las artritis. Sin embargo, también en las enfermedades agudas llega a ser igual o incluso más rápida que otros sistemas, ¿no? Porque al funcionar como lo hace la homeopatía en la cuestión dinámica, incluso se supera esa cuestión molecular, ¿no? Eh, lo hemos visto en casos donde tiene que ser así, donde no puedes esperar y donde obviamente está indicada la acción de un medicamento de tipo homeopático, ¿no? Pongo, por ejemplo, dolores, algunas funciones respiratorias, como pueden ser los broncoespasmos, como pueden ser la cuestión también circulatoria, etcétera, etcétera. Sin embargo, el punto está en que muchos de nuestros pacientes desconocen el tipo de padecimiento que tienen y por ende pues esperan cosas que muchas veces no son posibles con ningún sistema. Entonces, vale la pena explicar esto porque lo ponía de ejemplo también el doctor Flores Toledo en uno de sus libros, ¿no? Donde decía, lenta es la medicina que cura la amigdalitis cada mes en un paciente por 21 años, cura entre comillas porque no la cura, sino la suprime, ¿no? Y no logra erradicarla y ahí están años y años y años. Entonces dice, eso sí es lento, ¿no? Eh, Cuando se pone en perspectiva a esa misma patología, la homeopatía, llega a ser muchísimo más rápida y cuando nosotros lo ponemos sobre la mesa con el paciente, ellos mismos hacen ese clic y dicen, ah, no, pues sí, no tardó nada en relación a esto que vengo sufriendo por décadas, ¿no? Fue rápido, porque también rápido no significa inmediato, ¿no? Rápido significa el proceso que se tenga que llevar para restablecer realistamente pues un proceso de ese tipo, ¿no? Entonces, no sé si me va siguiendo hasta aquí, Gil. Sí, 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 te sigo y además mira, las palabras que se utilizan siempre son muy importantes. Cuando decimos prontitud, decimos que se den las cosas de la mejor manera, es decir, porque tú puedes hacer algo rápido, pero hacerlo chafa, hacerlo mal hecho, ¿no? En cambio, la homeopatía hace las cosas muy bien. Claro, depende del médico al que asistas, ¿verdad? Pero intentamos hacer las cosas de la mejor manera en el menor tiempo. Entonces, este mito, por supuesto que es de lo primero que cae, ¿no? Cuando tú hablas de mitos, justamente es el primero que se tiene que quitar, aunque hay otros que son muy cómicos. Te fuiste por uno muy formal, pero hay unos muy cómicos. Yo he escuchado cosas rarísimas. Mira, Como, de las más raras que yo he escuchado es que tiene que ver con aspectos como místicos o esotéricos o casi brujería. Es más, podrían esperar que incluso hubiera cuarzos, que hicieras una cura con cuarzos, podrías pasarle a lo mejor una especie, algún huevo por el paciente, hacer una limpia. Se puede asociar con actos chamánicos. Ahora, no tenemos nada con los actos chamánicos, que a veces son culturalmente bellos. En sí, la cultura del pueblo mexicano, los latinoamericanos, te dan para pensar en actos de brujería, de chamanismo. Pero a veces la gente asocia a la homeopatía con esta clase de actos. Y esos son chuscos. A mí me hacen reír mucho, porque el del tiempo pues, sería lo de menos, ¿no? Pero cuando digo, oiga, pero entonces ¿a poco usted es médico? O sea, no lo puede hacer doña Tencha que está en el mercado fulano cuando le da unas hierbitas. Ese es de los mitos que a mí, híjole, me divierten y también me sorprenden, ¿no? Así es. yo creo que, ay, perdón, doctor. Sí, yo creo que el doctor Gil tomó un punto muy, muy cierto de los mitos que han llegado a la consulta y de los que nos pusieron en las redes sociales,
Porque uno, sí, todos dicen, es que es lenta y lo aceptan y dicen muchos pacientes, es lenta, pero me quiero curar de fondo. Y les digo, sí, tienen razón. Y no es lenta, estamos individualizando y cada enfermedad tiene su tiempo, ¿no? Y es como tú dijiste bien, si lo queremos hacer bien, todo lleva su tiempo. Pero sí, de los mitos más cómicos es eso, de que la homeopatía ni es medicina, ni es una rama de la medicina, que es algo chamánico. Hasta cuando yo empecé a platicarles a mis amigos, se me quedaban viendo así como que no inventes, pero si eres médico, ¿cómo te vas a meter en eso? O siempre me dicen, tú traes tus cuarzos. O no sé si llegaron a ver en las redes sociales, ¿no? Que hacían muchos memes sobre la homeopatía y decían, ay, la homeopatía cura con cuarzos, ponle 1 gramo de amatista o algo así. Entonces eso es algo que tenemos que desmentificar. Creo que eso lo hablamos en nuestra primera sesión, que para ser un médico homeópata, uno, necesitamos tener con la carrera de medicina. Dos, ya tener estudios de posgrado, de licenciatura en homeopatía. Entonces, eso es que sí quede claro, de que no somos ni chamanes, ni brujos, ni hechiceros, ni tenemos nuestra bola mágica. Oye, pero ahí se va a acordar, se va a acordar Raúl de un libro que yo le recomendé, que es Stefan Zweig, que se llama La curación por el Por el espíritu, espíritu. Ujú. que me gusta citar mucho, porque aún, claro, no hacemos actos chamánicos, no venimos de la magia. Sin embargo, en la historia de la curación, en la historia que ha acontecido en el mundo respecto a la curación, el propio psicoanálisis, por ejemplo, parte de estudios de Mesmer, el mesmerismo, por ejemplo, que tenía que ver con un acto dinámico, es muy relevante. O sea, la propia historia de la neurología, Charcot, por ejemplo, era un conocedor de Mesmer, conocía las condiciones de movimiento dinámico, y la homeopatía es dinámica. Entonces, a fin de cuentas, no es un mito que no tenga un sentido, que el sentido está en que cuando la gente no sabe, no entiende el proceso dinámico, es decir, el proceso de las curas con energía, modificando la energía del paciente, la fuerza vital del paciente, es fácil que crea cosas como esas. La línea que nos separa es muy delgada entre, por ejemplo, acupuntura, homeopatía, medicinas que le llaman alternativas, ¿no? Sabemos que la homeopatía no lo es, afortunadamente en México no lo es, ¿no? Tenemos esa gran ventaja que el país tiene una normativa oficial donde la homeopatía aparece como una medicina oficial. Pero a lo que quiero llegar, esto que la gente puede comentar tiene sus orígenes en que efectivamente somos deudores de una energía o de una medicina energética, dinámica. De ahí viene la confusión. Claro. Sí, sí, sí. Y Justo por este es eso, uno de los mitos que vamos a ver ahorita en relación a esto, eh, lo del naturismo, pero bueno, ahorita lo vamos a tocar, lo vamos a envolver en eso. Ya para ir cerrando lo de la lentitud de la homeopatía, quisiera yo que mencionáramos cosas que nos dicen los pacientes en la consulta y que hacen esas comparaciones que ellos mismos a veces no entienden. Por ejemplo, me dicen, doctor, ya sé que me está curando la artritis o que me está curando pues algún proceso crónico por ahí, la amigdalitis crónica, etcétera, etcétera, el asma, pero pues es que yo me tomo una pastilla y mire, minutos me cura el problema. Claro que la confusión está en el concepto de la curación, ¿no? Que es algo que también hemos querido inculcar en nuestros pacientes poco a poco, porque pues ya los más avanzados sí entienden esa parte, aunque lo expresan con sus palabras y ya caen en cuenta de que dicen, sí, me cura así, pero 8 horas me cura, doctor, porque ya luego, ya vuelve el problema, a veces más intenso, y cuando ya ha sido por años ni siquiera me lo cura. O sea, ya una pastilla no me lo cura, tienen que ser 2 o 3, o combinar medicamentos o otra vía como la intravenosa. Y cuando lo logra vencer un momento, regresa con más intensidad y ya por eso estoy con el homeópata, porque ya no quiero pues estar tomando muchos medicamentos, que es también una de las causas más frecuentes de motivos de consulta, ¿no? Ya no quiero tomar tantos medicamentos, ya llevo 40 años con los analgésicos y ya no me hacen nada. Entonces ya no me curan como antes, pero antes me curaba muy rápido.
Y yo espero pues que los globulitos me los tome y a las 8 horas le hablo y doctor, sigo con la artritis. ¿Qué onda? Es muy lenta la homeopatía y espero que mañana ya me sienta yo mejor porque ¿qué pasó? Pues están perdiendo, ¿no? Por nocaut contra el analgésico. Entonces, eso es de lo más frecuente en la consulta, no solo con los dolores, sino con muchos de los síntomas, sobre todo crónicos, porque como les decía, los agudos, verdaderamente agudos, se pueden vencer o se pueden estabilizar de una forma mucho más rápida, pero algo crónico, hasta por lógica, no lo es. Sin embargo, esperan que ese resultado sea similar al de la acción química, toxicológica o farmacológica, ¿no? Y ahí es importante en este espacio explicarles que muchas veces no lo es. Entonces, bueno, es muy importante ponerlo en perspectiva global para que vean el verdadero efecto que a la larga será mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso quería puntualizar para que pasemos a otro mito y no nos quedemos mucho tiempo en este de la famosa lentitud, pero que es relativa. Tú, tú Sí, tienes una depende gran de cada uno. lista de mitos, ¿no? Yo vi que te andaban presumiendo ahí una lista de mitos que nos hicieron llegar. Hay simpáticos. Sí, Eh, hay Hay mucho. muchos y creo que todos derivan de 4 temas, de 4 pilares esenciales que son los que vamos a tratar, porque en las redes sociales nos llovieron muchísimos mitos y muchas gracias por la colaboración de todos, porque sí llegaron a decir que la homeopatía solo servía a niños, que la homeopatía solo servía para bajar de peso, que la homeopatía no era ciencia, que la homeopatía solo tapaba enfermedades, que la homeopatía solo era agüita, que la homeopatía solo era azúcar. Entonces, no, yo creo que el que tenemos que abordar es ¿qué es la homeopatía? Como una ciencia, como una rama de la medicina, porque ahí es donde también vamos a clarificar muchos mitos. Uno de los más importantes, que es, no, que es charlatanería. Ahorita que están muy de moda descubriendo a los charlatanes, La que Marifer Centeno, ¿verdad? Maribel No, Centeno, la doctora grafología. Marilicot, Bueno. y que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos nosotros los homeópatas, porque nosotros sí podemos salir con la bandera de no, sí somos médicos y aquí hay una cédula que nos avala y somos especialistas y somos maestros y podemos hacer válido eso y decir que pues no somos, que no es solamente agua con azúcar y que no es un placebo, que todos nuestros Oye, pero medicamentos. a ver el de agüita con azúcar. Ese se oye re bien. Ese es, Sí, Porque te dan azúcar, dice, son bolitas de azúcar. Y la verdad es que tienen razón, porque es un tipo de azúcar. Sin embargo, no estamos dando el azúcar, lo estamos dando, es lo que viene en el azúcar. Eso se lo sabe Raúl a fondo. Él nos va a explicar ese mito porque él es el experto en medicamentos, de cómo nuestros medicamentos son más seguros que los medicamentos alópatas, ¿o no, doctor Raúl? bien, entonces sí, en relación a lo que la homeopatía solo es agua o azúcar y nada más, a lo que van los pacientes es a equipararlo a una especie de placebo, ¿no? Porque también ese mito lo metíamos aquí también, porque pues decían la homeopatía solo es placebo, normalmente lo decían algunos compañeros médicos de otro enfoque, como el alopático, entonces aclaramos que los medicamentos homeopáticos pues tienen un proceso de preparación muy específico, muy minucioso, ¿no? Con controles de calidad que se aplican tanto a nivel artesanal como a nivel de laboratorios industriales. Eh, Tenemos un tema que es específico de cómo se preparan, toda la técnica de cómo se preparan, que lo dimos también en el Congreso, si se acuerdan, Sí. donde explicamos que a grandes rasgos pues son diluciones sucesivas a un número que ustedes pueden determinar como pues alto, ¿no? Altas diluciones. Entonces, el argumento principal de algunos detractores es que en algún punto esas diluciones pierden al soluto, ¿no? Que es la materia prima que se va perdiendo o se va difundiendo a través de un número determinado de diluciones, dependiendo de la materia prima pues se aplica el número de Avogadro que lo utilizamos para calcular el número de moléculas presentes en las diluciones dependiendo de la materia en el soluto que es
agua o alcohol. Entonces, ese era como el argumento. Sin embargo, pues después de muchas diluciones, pues hemos encontrado investigaciones nuevas que dicen que no es que no tengan nada, sino que tienen actividad molecular diferente, ¿no? Que hace estímulos diversos en la fisiología y pues qué es lo que nosotros podemos observar en nuestras investigaciones, que es la producción de síntomas en los hombres sanos y la puesta en marcha de mecanismos restablecedores en pacientes enfermos. Entonces, Claro, y la base allá, si te acuerdas, a mí me encantó cuando aprendí homeopatía, comparar el hecho de la partición de las partículas, es decir, cuando surge la ruptura de la materia, la física ha trabajado muchísimo en esclarecer el hecho de que la fractura de materia, cuando los electrones y los protones dejan de tener la fuerza que les permite esta unión para tener una materialidad en sí, lo que te queda es energía. O sea, a la pérdida de materia tienes ganancia energética. Y la ganancia energética se empata con la energía propia del paciente. Hay una fuerza vital que va a ser restaurada. Pero ahora, a mira, el ver, gran quiero hacer un problema, paréntesis aquí para que no nos desviemos sí, y tú quieras explicar esta parte. Ya estabas hablando tú de las moléculas y de la energía y de los electrones y todo eso. Cuando hablamos de energía, pasamos a un plano fuera de lo fáctico, estamos hablando ya algo ya en un plano esotérico, porque ahí es donde se pierde, Y ¿no? ahí es donde se genera otro mito, O, porque o tú le estamos explicas al paciente. todavía en el plano de la biología, de la física, se podría decir, o de la química, ¿no? Entonces, estamos hablando todavía en ese plano, entiendo, cuando estamos hablando de un es medicamento. que, es que la biología es el gran problema, que la biología con el devenir histórico, con la relación histórica que tuvo la biología con la física, hay un gran parteaguas. De la física de partículas, por ejemplo, a una física que pone la atención justamente en aquello no visible. Es decir, no es un tema que tengamos oculto, ni mucho menos. Pensemos, por ejemplo, la bomba atómica, es decir, ¿qué logró la explosión de la bomba atómica? No es la hipermaterialidad, sino la parte contraria, justamente la fragmentación material. Esto, lo que quiero llamar mucho la atención es que estamos acostumbrados a vivir en la materia. Dame 500 miligramos de paracetamol, dame 500 miligramos de amoxicilina. O sea, medimos y pesamos. Y lo que más nos llama la atención es siempre lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Y aquello que no podemos tocar y no podemos medir, lo desdeñamos, lo hacemos de lado. Entonces es fácil hablar mal de la homeopatía porque no estamos mirando, porque no estamos midiendo, porque no estamos pesando. Es que aquí va un punto también importante, doctor, que queremos comparar a la homeopatía con la alopatía. O sea, o que queremos explicar la homeopatía con bases de la alopatía en algunos casos, y eso no se puede porque ambas tienen corrientes diferentes. Entonces es cuando caemos también en que nos puedan estar exponiendo o que nos puedan estar manchando como de, es que ustedes son charlatanes porque no hay nada en sus medicamentos, pero es que no se preparan igual que los medicamentos alopáticos, dos, tenemos principios diferentes que por eso no se puede comparar, no podemos comparar la alopatía con la homeopatía, no podemos decir, aquí tengo 500 miligramos de brionía o 500 miligramos de árnica, porque eso no se puede, o sea, por eso las potencias, las dosis son diferentes. Entonces yo creo que también ahí es un punto clave de decirles, no solamente a nuestros pacientes, sino a todo el que quiera aprender o conocer un poquito más de la empatía, que ese es un punto muy importante, que no tenemos las mismas vertientes, o sea, yo creo que hasta en las experimentaciones de los medicamentos son diferentes o hasta que las experimentaciones de los medicamentos alopáticos, porque los principios, como ahorita ya los explicaron, pues son muy, muy diferentes. Ok. Entonces, ahí lo que decías, Rocío, tomando una parte de lo que decías de la sustancia ponderal, pues que no es como tal en la homeopatía, ¿cómo podemos saber que sí está ahí, no?
Entonces, eso es una de las grandes, sí, De las Raúl grandes sigue, Raúl sigue con la misma cosa. Mira, la no, cosa más interesante es, has visto las bacterias? Por ejemplo, tú tienes que usar caja de Petri, porque en la escuela de medicina aprendimos a usar unas cajitas donde sembrábamos al bicho. Entonces, yo me acuerdo mucho del agar sangre. O sea, había bacterias que les encantaba comer sangre y entonces los ponías ahí y los sembrabas. Había bacterias que se podían ver y había virus que son de tan pequeñas micras que no son visibles. Sin embargo, la gente cree en la bacteria, cree en el virus, aun cuando no es visible. Entonces, el problema de la homeopatía también tendrá, o el mito de la homeopatía, que tiene que ver con la visibilidad, que es muy interesante. Hay cosas que creemos, por ejemplo, en la alopatía, que también son invisibles. Vaya, tenemos el caso del COVID. Corrimos lo que decían que era una partícula o que eran fragmentos de partículas proteicas que no veíamos. Entonces, fíjense cómo el tema es muy interesante. La visibilidad de la sustancia, el peso de la sustancia, no lo tenemos en homeopatía. Tenemos cargas dinámicas energéticas. Ahí es donde la gente pone los pelos de punta y dice, eso no es medicina. Entonces, sí, le contesto a Raúl porque Raúl, el tema le interesa, Velo está súper interesado en el tema en ese mito de lo no visible, de lo Es no que, pesable. es que yo creo que de ahí derivan todos los demás mitos, o de ahí se agarran todos los se demás agarran muchos mitos, mitos, ¿no? para que digan, ay, no, es que no es una ciencia. Y es que vamos a lo mismo, si no es visible, no, muchos no lo creen, pero es como decir también, cómo sabemos que ahí está, como un ejemplo de uno de nuestros maestros. ¿Cómo vamos a medir el odio o cómo sabemos que ahí está el odio? Eso tampoco lo podemos ver y sabemos que existe, ¿no? Entonces, volvemos a caer en lo mismo, que yo creo que queremos medir con la misma vara a la homeopatía y pues no, o sea, no se puede. Tenemos que verla diferente y conocerla más, o sea, difundir más cómo es la homeopatía para que los que quieran criticarla, pues tengan bases o digan, ah, no, no sé nada de física, porque pues si quieren comprobar la homeopatía también tendrían que estudiar física, Sí, más que claro, química. claro, claro. Ahí es donde se abre mucho pues todo el campo, ¿no? Y Sí, es donde, pues nos preguntan qué eres. ¿Eres médico? ¿Eres filósofo? ¿Eres físico? Y pues siendo homeópata, uno es un poco de todo, ¿no? Platicamos de filosofía, sabemos o empezamos a platicar de esto de física cuántica, de química, de biología, de farma, de todo eso, ¿no? sí, Entonces, no, pero el punto, Gil, no era tanto hacia ese sentido, sino que el complemento a eso era el explicar el, el efecto que se ve, que finalmente es de orden pues puede ser subjetivo en los síntomas y también objetivo en los signos, ¿no? Independientemente del proceso que sea. A eso se concluye la cuestión de los efectos de los medicamentos, pues, ¿no? Entonces, y todo lo que estábamos hablando tiene que ver con el siguiente mito, que la homeopatía no es científica. Normalmente es una crítica que viene de la academia, pues como esta especie de secuestro que hay de la ciencia, de la comunidad científica, entre comillas, ¿no? Está dada por parte de un enfoque o de un paradigma más materialista, ¿no? Y se apropió de todas estas ciencias en el sentido de lo que estábamos hablando, de lo tangible, lo mesurable y lo comprobable en laboratorio, ¿no? Entonces, aquí vale la pena explicar que la homeopatía pues tiene un enfoque científico integral propio, ¿no? Porque integra o toma parte de un paradigma que tiene una visión distinta del ser humano y de la biología misma, que es lo que decías, Gilberto, que no se puede hablar de homeopatía si hablamos puramente de la vida únicamente molecular o física, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta el elemento de una cuestión de energía vital. De energía vital. Ujú. Bueno, es que es meterse en camisa de 11 varas y luego ser abogado del diablo. Mira, es que el asunto, ustedes saben que la ciencia
con la evolución histórica nos ha mostrado que se emparenta con lo económico, con lo social y económico. Se Ujú. hacen mejores cosas cuando atrás de todo ello consideras que la ciencia puede ser una puerta de entrada a una economía que se mueve, que gira, que es buena, bella, noble en sí. Entonces, por ejemplo, la industria farmacéutica se coloca como una de las principales en el mundo, Es la donde más principal, dinero se mueve, donde es más la, dinero se mueve. Y tú, a ver, mándale un paciente venlafaxina y que vaya a ver cuánto cuesta la caja. O sea, no sé, medicamentos que se utilizan en especialidades ultra, ¿no? Ultra high, ¿no? O sea, la gente paga cajas en serio de 40,000 pesos. Es una locura. Ujú. Porque a fin de cuentas pareciera que la invitación a la salud es la invitación de la naturaleza misma. No estamos hechos para la falla, somos cuerpos perfectos. Por supuesto que tendemos a la falla. Si quiero corregir una falla pagando fármacos mensuales por 17,000 pesos, habrá que pensar a quién se le va esa lana. Y entonces, mucho de la ciencia tiene que ver con contentar, con tener contento a la industria farmacéutica. Es decir, yo tengo pacientes cada vez más sanos en la medida en que más cajas de medicamentos les vendo y con eso modifico el discurso. Entonces, lo primero que habría que decidir en consenso es qué entendemos por ciencia. Porque si la ciencia es una gran obedecedora, ciega obedecedora de los principios económicos, la homeopatía jamás va a ser científica porque es muy barata, es muy Bueno, accesible. pero a los ojos de quién, pues de estas grandes farmacéuticas, porque sí, la industria farmacéutica es la segunda más poderosa en el mundo después de la industria de las armas. Entonces ahí, si lo vemos dentro de ese lente, pues sí. O sea, porque obviamente pues no les conviene. Pero, o sea, si lo vemos eh, bien, o sea, digamos, sin todo esto de lo económico, lo de las farmacéuticas, ¿cómo usted le explicaría a alguien que primero, nuestros medicamentos de seguro, porque ahí va la base de que la homeopatía es ciencia, porque ahí es donde siempre explicamos que la homeopatía es ciencia a través de la experimentación pura, que es a través donde nosotros tomamos la patogenesia de nuestros medicamentos? La patogenesia es como el, el medicamento, como la fichita de información de nuestro medicamento, por así decirlo. Entonces, ahí es la base más importante donde vemos que la homeopatía es ciencia, donde nos dejamos, eh, donde podemos defenderla de que no es científica, de que charlatanería, de que los medicamentos no sirven, porque ahí es donde nos agarramos todos, donde se tiene que agarrar más bien la homeopatía para decir que sí es ciencia a través de la experimentación pura, que es donde tenemos el resultado de nuestros medicamentos. Y eso ahí lo explica muy bien el doctor Raúl cuando nos expuso en el Congreso de Pacientes, porque eso es lo que podemos caer, que siempre la industria farmacéutica es la primera que le está tirando tierra, por así decirlo, a la homeopatía. Miren, ahí lo habíamos discutido, Gil, lo habíamos platicado informalmente, ¿no? El sentido que debe tomar la investigación en homeopatía. Y pues eso dependía también de el público a quien se le va a ofrecer la información. Por ejemplo, tengo algunos trabajos en los que integro información que es conveniente para los compañeros médicos alópatas que están acostumbrados a las estadísticas, a las barras, a los gráficos, a los números y todo eso, ¿no? Obviamente que el enfoque que se le da es tomando en cuenta nuestros principios. Por ejemplo, voy a aterrizarlo en un ejemplo. Recuerden que nosotros no podemos hacer un ensayo clínico como lo hacen en alopatía, porque en el ensayo clínico esencialmente se trata de probar un medicamento contra una enfermedad, ¿no? O sea, la efectividad de un medicamento contra una enfermedad. Ujú. Eso para nosotros no tiene sentido, pues porque una de nuestras premisas que ya mencionamos la vez pasada, que es la individualidad, nos habla de que hay enfermos y no enfermedades. Entonces, adaptando un poco esa situación de lo que podemos nosotros investigar es, a ver, de todos los pacientes, el grupo de pacientes que queremos estudiar con sus diversas enfermedades,
cómo les fue con los medicamentos, que obviamente son diversos, y pues ver la evolución o la efectividad para cada uno de sus padecimientos, ¿no? eh, Da unos resultados, pero que obviamente no son satisfactorios para el enfoque que ellos ponen, porque dicen, oye, pues es que dispersaste mucho, ya ni siquiera hablamos de una enfermedad y no hablamos de homogeneidad en la muestra de los pacientes. Y pues bueno, ahí ellos dicen, pues sí, salió muy padre, todos se curaron, pero como no es la misma enfermedad, pues no cuenta. O sea, no es válido, pero pues ahí están los hechos, ¿no? Eso es de lo factible. O al revés, tú puedes agarrar de todos el grupo de pacientes que quieras, ver quiénes tienen un diagnóstico similar, que obviamente no van a ser, va a ser una parte, una porción de ese grupo, y ver cómo se curaron con la homeopatía, que el resultado arroja, pues que se curaron con diversos o diferentes medicamentos y diferentes potencias, lo cual hace una dispersión tremenda de los datos y dice, pues no se concluye que se hayan curado con un medicamento en especial, sino que fue pues a cada uno le diste lo que quisiste. Y dije, no le di lo que quise, sino lo que la homeopatía, el método dicta que se tenga que aplicar para que se restituya la salud en cada caso de lo que nosotros encasillamos en un diagnóstico nosológico, ¿no? Porque, por ejemplo, decían, a ver, de amigdalitis, ¿cuántas curaste? Le digo, pues es que sí, pero es que este paciente no solo tenía amigdalitis, le di otro medicamento porque tenía un desajuste integral, pero que se veía mucho en la amigdalitis. Esta otra amigdalitis, otro caso, que lo estamos juntando en el mismo grupo de las amigdalitis, pues también tenía otras cosas que no tenían nada que ver con el primero en el sentido integral, y por eso salió otro medicamento. Pero en el grupo general de estudio, pues prácticamente el 100% avanzó en diferente medida, ¿no? Entonces, si pusiéramos una frontera de éxito, pues la mayoría tuvo éxito, o todos, ¿no? En mayor o menor medida, y eso no está bien visto por un enfoque, pues, estadístico, estricto de los diferentes tipos de estudios que hay el ensayo clínico, de corte, el de transversal, todos esos, ¿no? Porque dicen, no, pues es que la muestra está muy rara. Entonces, a ese tipo de enfoques es lo que dificulta el emparentamiento el estudio, ¿no? Del medir con la misma regla alopática a nuestros estudios, o nosotros medir a ellos, porque desde que lo planteamos resulta en un absurdo. Para nosotros, aplicar un medicamento para una misma enfermedad pues es un absurdo, pero pues entendemos esa parte y que muchos pacientes no entienden. Y tal vez te lo digo, lo ves a otro nivel, Gil, porque nosotros dices, ay, hay que hacer un estudio tomando en cuenta, pues, las No, situaciones. randomizados, doble ciego. Mira, yo me estoy riendo ahorita porque ¿sabes de qué me acordé? De las caricaturas que veíamos de morritos. La caricatura esta del Correcaminos con el coyote, donde al coyote le pasa todo y al Correcaminos nunca le pasa nada. Me acordé de eso porque fíjate, la regla te dice que el coyote generalmente tendría que vencer, que al coyote no le ocurren las cosas, pero a ese coyote en especial le ocurren. Muchas cosas que vienen dictadas por la ciencia son así. Es decir, buscan que la generalidad de cosas no ocurran. O sea, se lo doy y en la generalidad de cosas no va a ocurrir el efecto adverso. Sin embargo, hay un porcentaje de gente a la que si le tocó la mala fortuna, a él se le viene la carga terrible. ¿No? Pienso, por ejemplo, en las vacunas, ¿no? Se lo vacuna a todo el mundo y de momento a uno de ellos Tienes le que decir fastidió la inoculación carga de metales. tienes que decir inoculación para que no se dañe la transmisión para que no nos la Ok. corten. sí, Bueno, que no o se corte. Bueno, la inyección inoculación. o Bueno, inyección. las inyecciones sabrositas, de momento curan al 92 y les viene re bien, dice, ay, póngame mi inoculación. Pero con un porcentaje de gente a la que le vaya muy mal, es decir, si la gente es ese coyote al que le puede el nabo, tú dices, no, yo no quiero ser ese. Es decir, con esto quiero llamar la atención a algo. La ciencia generaliza. La premisa fundamental es la repetición de un evento y entonces de ahí sacar la conclusión de que ese evento va a ocurrir en la mayor parte de casos. El asunto es muy delicado porque estamos dejando un gran sesgo, es decir, estoy dejando de lado la individualidad de cada persona. O sea, no a toda persona le queda bien un medicamento determinado. Y cuando me piden que hagamos randomizados doble ciego, yo prefiero regresar a los antiguitos. Hay antiguitos que decían definiciones de ciencia hermosas. Me quedo con uno, el mismo Higinio G. Pérez, el doctor,
reproduce Pero explícales quién es una, Higinio G. Pérez, Gil. O sea, no ay, estamos... no, que lo lean ahí viene la historia, pónganle en el Google, Higinio G. Pérez, fue un doctor mexicano muy importante, pero Higinio G. Pérez escribe un libro sobre lógica y filosofía donde retoma una definición filosófica de ciencia que me encanta, porque dice, ciencia es el conocimiento cierto de las causas y de los primeros principios. Entonces, hacer ciencia es estudiar causas y primeros principios de las cosas. Los homeópatas estudiamos causas y primeros principios. Estamos dejando de lado la reproductibilidad, estamos dejando de lado la generalización. Entonces, no toda ciencia o no toda definición de ciencia requiere esta reproducción de resultados. La homeopatía, en ese sentido, es una ciencia, pero habrá que determinar a qué paradigma obedece. Si no reproducimos necesariamente, pero en cambio tenemos patogenesias, ¿a qué paradigma seguimos? Si lo resolvemos desde ahí, la gente queda un poco conforme. Pero a veces los homeópatas no nos damos a entender. O sea, el homeópata es el que termina llevando sus definiciones al terreno de los cuarzos. O sea, no voy a decir nombres, pero hay estados de la República donde hay licenciados en homeopatía. O sea, esos licenciados en homeopatía luego los entrevistan en la televisión y dicen cosas terribles. ¿Por qué? Porque a la base no traen formación médica. Ese es un mito que, por cierto, también valdría la pena decir. ¿Es cierto que puedes ser licenciado en homeopatía y atender pacientes? Yo de entrada ya me espanto. Es más, el mito ya me da terror. Es como para tratarlo en Halloween. O sea, el terror más grande es que un paciente se atienda por una persona que no es médico, porque entonces no está entendiendo el proceso de la vida. Eso es fundamental, ¿no? Exacto. Entonces, aquí vamos clarificando, bueno, quitando el primer mito, que la homeopatía sí es ciencia y que la homeopatía no es solo agua. Abordando todo esto que, como ya lo explicamos, esos dos. Nos De- falta cubrir Nos falta, es naturista. ajá, a eso voy. A ver, ¿qué opinan que este es uno que nos dijeron que la homeopatía es naturismo? ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? Bueno, y también que quitamos que no solamente es agua con azúcar. Sí, eso. Los pacientes llegan muchas veces cuando no tienen contacto previo y dicen, ay, doctor, pues vengo a visitarlo porque pues es naturismo y es muy bonito porque yo también, pues me echo mis tecitos y luego corto la corteza en el campo y bueno, aquí en el sur se utilizan insectos y partes de animales y hago mi tecito y una infusión y pues para andar en la misma onda, vengo con el homeópata porque hasta vi que sus revistas tienen unas plantitas y Sí, las fotos que salen en Google de la homeopatía, tienen unas hojitas como muy naturales y unos globulitos encima de las hojitas. Y ya vi que tiene ahí, porque aquí tenemos una colección de insectos eh, em, encapsulados en una resina como para que vean de dónde parten algunas materias o algunas experimentaciones que hemos hecho, como el grillo. Y dicen, sí, pues el grillo se utilizan las patitas en un té para ayudar a que los señores grandes que no pueden orinar, orinen de la próstata, ¿no? Entonces, pues andamos en lo mismo, doctores. Entonces, por eso vengo a la homeopatía para que sigamos en este naturismo y pues avancemos, ¿no? Entonces, y pues, ay, perdón, y de aquí también, no solamente entre pacientes, también entre las autoridades médicas de, bueno, hablando de México, no sé si ustedes se acuerden cuando reabrieron el hospital homeopático y que quisieron meter ahí a todas las medicinas tradicionales de México, o sea, meter ahí todo porque Te decían, van a censurar, te van a censurar. no Es que importa, o sea, si es una institución gubernamental, también hay que sentarlos a explicarles esto. exacto, Efectivamente, por no eso, somos pero naturismo. hubo un movimiento para explicarles que no éramos parte, y que estas medicinas tienen su lugar. Pero que el hospital homeopático no era el lugar. Es que, bueno, eso era cuando yo estudiaba y por eso nos enteramos, porque la Escuela Nacional de Medicina estuvo como que al pendiente de que no entrara entre las medicinas tradicionales, porque no éramos eso. Y muchos, y también si ustedes buscan en las farmacopeas, nos meten en naturismo, pero aquí sí
¿Por qué viene ese mito? ¿De dónde viene? A ver, ¿quién lo quiere Ahí clarificar? le Y toca a Gel. Yo ya planteé como los comentarios iniciales de los pacientes. Ahora ¿quién va a ser el vamos defensor? respondiéndolas. Eh, ¿Quién eh, va a ser el eh, clarificador? Mira, es que el tema del naturismo, yo les he comentado, somos naturalistas, como Alexander von Humboldt. O sea, somos amantes de la naturaleza, pero somos modificadores un tanto de la naturaleza, dinamizamos la naturaleza, es decir, quitamos la parte material de la naturaleza para hacerlo dinámico. Y van a preguntar, ¿cómo que dinámico? Claro, hacerlo energético. Quito la materia, gano energía. ¿Por qué quieres hacerlo, doctor? Porque cuando yo te lo doy a tu cuerpo, a tu organismo, esencialmente tu organismo no solo es carnita y huesos, no somos músculos nada más, somos una energía que no se percibe, somos una fuerza, la misma gente lo acepta. Es decir, ando bajo de pila, cuando tú dices ando bajo de pila, significa estás bajo de energía. No, no necesariamente estás enfermo, pero algo pasa en este equilibrio energético. Entonces, si yo utilizo una planta, la que quieras, pasó de zorrillo, o utilizo anís de estrella, o utilizo lo que quieras, estoy usando materia. O sea, no puedo ser homeopático, estoy siendo naturista, estoy usando la planta como tal. Cuando utilizo la planta dinamizada, es decir, cuando le quito la materia y gano en energía, estoy siendo homeopático. O sea, no debiera haber confusión. Somos naturalistas porque nos gusta la naturaleza, la respetamos, pero no somos naturistas. Son dos términos muy distintos. Claro, claro, porque eso que acabas de mencionar es un buen ejemplo, ¿no? Muchos medicamentos, pues clásicos como la aspirina, pues provenían igual de elementos no tan artificiales, ¿no? Es decir, las cortezas, por ejemplo, la quinina, ¿no? El sulfato de quinina, que es, pues se extraía a través de una corteza y se hacía la infusión, pues eh, es un compuesto químico que se utiliza de forma burda, decimos los homeópatas, para decirlo, en dosis hasta tóxicas, pero que también en homeopatía ya dinamizado, pues tiene otros efectos. Y muchos pacientes utilizan esta cuestión tradicional, que pues sí es un conocimiento incluso ancestral, ¿no? Pero eso no le quita que sean eh, medicamentos o sustancias altamente pues, moleculares, concentradas o burdas, ¿no? Que es, Hahnemann usaba la frase de altas dosis, decía, ¿no? O dosis, refiriéndose a que no son diluciones como nosotros lo hacemos. Y en ese sentido, los medicamentos homeopáticos caen en una definición de no tan naturales, ¿no? O sea, hacemos un proceso humano, un proceso farmacológico homeopático que no se da naturalmente en la naturaleza porque las proporciones que usamos son estrictas, pero no exactas, a eso me refiero. Y entonces, pues logramos esa dinamización del medicamento que normalmente no tan fácilmente se da en la naturaleza así como se puede dar una corteza o un extracto, una parte de un animal, ¿no? Entonces, Ahí eh, está, resuelto. Tenemos más mitos. ¿Qué tal Pues el es de que la no, bueno, fiebre? para puntualizar, no somos naturistas, somos, tenemos principios que nos rigen de la naturaleza, pero no somos naturistas, o más bien que no somos herbolarios, que es herbolarios, ¿no? Herbolarios porque ahí sí donde se Herbolarios. llega a confundir, porque piensan que somos igual, que damos tecitos o que quieren mezclar, y como lo dijo el doctor Enrique, pues no, no somos, no, la herbolaria y la homeopatía, pues no, porque ni pueden calcular tampoco sus efectos tóxicos, no están bien estudiados, que sí merecen su lugar, pero no somos lo mismo. eso Lo les iba a puedes decir nada en estudiar en contra, ¿no? materia, Ujú. lo puedes estudiar en materia, lo estudias como la alopatía. O No, sea, y a fin de además no cuentas está. puedes medir la tintura. O sea, la Sí, y tintura no tiene está así como partículas. bien de, este tecito a esta dosis o esto. Eso es como tú lo vayas haciendo. Tú le puedes poner un puño de árnica. O sea, no está ni bien medido, ni bien cuantificado, nada. O sea, tú preparas tu té como tú quieres. O sea, entonces, pues no. Entonces yo creo que ahí no que seamos naturistas, más bien que no somos herbolarios. Ese es el mito que tenemos que
desmitificar. En ¿Cuál? resumen, logramos, con naturismo podemos lograr los mismos efectos que con alopatía, pero con sustancias naturales. Recuerden lo de la aspirina, ¿no? Que era el árbol del sauce, ¿no? Y Ujú. donde se pueden aislar los salicilatos y de ahí se explica el mecanismo farmacológico o toxicológico, pues ya en el mismo lenguaje de la alopatía. Simplemente que en lugar de ir a traerlo en la tableta que compras en la farmacia de aspirina, pues lo extraes del árbol, de la corteza, y pues ya es natural, entre comillas. Sí, sí es natural, no es entre comillas, es natural, pero estás haciendo el mismo efecto que hace la alopatía y entra ya en otras cuestiones que nosotros tomamos en cuenta como las supresiones. Y de ahí radica que lo natural no siempre es lo mejor para curar una enfermedad, porque pues se logra lo mismo con con un origen distinto, ¿no? Y Sí, es otro temazo, ¿no? Eso de las supresiones. sí, con eso, sí, yo creo que ahí tenemos Hasta ahí que le pues si no vamos a entrar ahí en... de que no somos herbolarios. El siguiente mito que, bueno, este fue el que a mí más lo escuché, y no solamente aquí, sino a lo largo de casi de mi vida, es de que la homeopatía solo sirve para bajar de peso. ¿Qué piensan de eso? Bueno, es que... Ay, creo que me saltó un No, mito, perdón, ¿no? No, no, pero está bueno ese del peso. ¿Sabes en Puebla por lo menos por qué estaba ese mito tenebroso? ¿Por qué? Porque había unas farmacias, cuyo nombre no quiero decir, pero había unas farmacias que Porque se ponían funan. letreros que decían, venga y baje de peso con homeopatía y también le quitamos las verrugas. Y yo, no, no le quiten las verrugas, dejen que la persona sea verrugosa. O sea, el gran Esos problema es que poblanos. no, pero la empresa estaba en muchas partes del país, o sea, pero ellos decían que se bajaba de peso con homeopatía, y entonces la gente llegaba y decía, bájeme de peso con homeopatía. Tal vez sería de las cosas más difíciles, porque a lo mejor el peso, que está en relación con el metabolismo, iba a ocurrir como cambio muchísimo tiempo después de darle el medicamento. Entonces ahí lo que ellos estaban haciendo es dar tinturas, a fin de cuentas, utilizaban naturismo para hacer cambios en el metabolismo del individuo, pero no era homeopático. La bronca es que le ponían la etiqueta de homeopático. Pero bueno, ese mito sí es tenebroso. Pero tienes más chidos, a ver, ráscale. No, pero ese es muy importante porque casi todos venían que, ay, vengo a bajar de peso con homeopatía, y no, pues eso es todo un tratamiento, y no solamente es darles medicamentos, sino corregir muchos hábitos, porque si no caemos en lo de siempre, en que pensamos que es un producto milagro. Mencionabas Em, el de la fiebre, Gil. Sin embargo, Sí, buen ese está R. buenísimo si lo quieres abordar ahorita o también, pues es un, bueno, lo abordamos como mito, así en lo general, y también lo vamos a tratar como una guía de cómo enfrentar como pacientes la fiebre cuando ya tienes un tratamiento homeopático, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para después. En relación a la Sí, fiebre, sí, menciónalo tú, Gil, porfa, ese. sí, mira, es que el mito no va en relación directa con el uso de la homeopatía, sino con lo que ocurre cuando estamos tratando a un niño, que generalmente es en niños. El terror es en niños. Me dice, doctor, y si le sube la fiebre terrible porque usted no Pongan le está dando un atención, antifiebre, pacientes que tienen fiebre hoy, que atendimos hoy y que están con fiebre, por favor pongan atención en esto que vamos a... se, aprovechando que les explique el Gil antes de que yo. Es que de veras es de las cosas con más angustia. Mira, a mí me llaman con angustia, pero la angustia que siente la madre de que el niño va a convulsionar por fiebre, esa es de las más fuertes. Dice, doctor, pero si no le bajo la fiebre, entonces el niño convulsiona. Y ese fue un miedo que nos metían a nosotros los médicos también, ¿eh? O sea, Sí, yo recuerdo médicos pediatras que repiten la condición de que toda fiebre es una condición de convulsión, cosa que es mentira. Si el niño convulsiona, habrá que buscar por qué convulsionó. Habrá algún niño que convulsione por fiebre, pero no todos lo van a hacer. Y sin embargo, sabemos que la fiebre es una restitución de la salud. Es decir, inflamación, producción de mediadores inflamatorios, aumento de la temperatura corporal, ocurre para que el cuerpo pueda combatir a los bichos. Si la fiebre no se elevara, entonces no se combate. Ya no digas bicho, cualquier elemento de restitución en el paciente pasa por proceso inflamatorio y si hay proceso inflamatorio, generalmente se presenta la fiebre. Si tú respetas esa fiebre,
la enfermedad se acorta. Entonces, si nosotros vamos a quitar la fiebre, vamos a quitar la mediación de restitución. Es algo terrible. La lógica nos diría, deja ese calorcito al niño, déjale ese calorcito, que esté tranquilito, le vas a dar el medicamento homeopático y va a ser un niño afiebrado, pero en calma, lo vas a tener tranquilo. Es frecuente que yo les dé el glóbulo homeopático a la prescripción que yo les mande y se queden dormiditos, afiebrados, pero dormiditos, tranquilos, ya pueden dormir. Y la mamá que ya conoce cómo funciona la homeopatía los deja dormir con fiebre, no convulsionan. No, yo no he tenido uno solo en mi práctica médica que convulsione por fiebre. Sin embargo, era un mito frecuente, recurrente. Sí, y bueno, puntualizando aquí, la fiebre es un mecanismo de defensa, no es algo malo, porque siempre tenemos ese miedo de que la fiebre es mala, hay que quitarla, hay que quitarla. Y no sé si ¿No es el vieron, enemigo a vencer? Yo pensé que era el enemigo a vencer. ajá, Sí, no, a mí los, Como la fiebre, la inflamación, los mocos. ajá, los ¿Ves que no que, es mocos, sí. pero ves que los abuelitos sabían? ¿Ves que al niño le decían mocoso? Mocoso. Porque sí, el niño moquea. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo tengo pacientes que vienen de 3 alergólogos distintos y súper picoteados porque le quieren quitar los mocos al niño. Sí, déjele los mocos. ¿Qué le va a dar, doctor? Pues un Kleenex, dele un Kleenex y dele sus glóbulos homeopáticos y que el niño moquee. O sea, pero ves que queremos que no Que tenga no, eso. sí. Y las escuelas favorecen eso, ¿eh? Porque las escuelas piden justificantes médicos porque No el lo niño dejan lleva moco. entrar si sí, lleva un moco. Dicen, no lo dejaron entrar porque tenía un moco. pero no sé si, bueno, esto es Porque tosió un como, poco, sí. pero Sí. esto ya va a ser como un poquito de tierra hacia la alopatía, pero no lo quiero hacer, pero no sé si vieron un artículo que apenas sacaron la misma industria farmacéutica que vieron que los pacientes hicieron igual, así un estudio de los que les gustan, que vieron que los niños que consumían más medicamentos antihistamínicos, que son la loratadina, lo que quitan para los mocos, para que ya no tengan mocos, tenían más, bueno, tenían más tendencia a convulsionar. Vieron que los niños que recibían más este medicamento convulsionaban más. Por eso se empezaron a quitar, a quitar, a quitar. Y esto también lo daban para bajar la fiebre, para que el niño estuviera bien, pero vieron que tenían más tendencia. Entonces, hasta ellos clarificaron ese mito de que no porque tuvieran la fiebre alta estaban convulsionando, sino que también se debía a que les estaban dando estos medicamentos. Entonces también aquí es algo muy importante de que también ciertos medicamentos llegan a que los niños convulsionen. Pero, los propios pacientes te lo dicen. Es muy recurrente escuchar que me dan esa tableta, me quita una cosa, pero me altera otra. O sea, voy Exacto. a estar curado de una cosa supuestamente, pero voy a estar modificado de otra. Sí, 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 esto nos lo dicen los pacientes, ¿no? Pero ahorita a mí lo que bueno, me llamó más la atención fue de que los mismos médicos que lo recetaban dijeron, no, ya no más, ya, y que hasta me acuerdo mucho de este doctor que explicó el artículo, dijo, y es un mito que las fiebres convulsionan, hasta ellos lo aclararon, hasta ellos dijeron, la fiebre es algo natural, Y es es algo, un que mecanismo de defensa. ahí entramos al tema también de quién dicta cómo actuamos como médicos, ¿no? Ustedes recordarán que en alopatía, cuando salimos de la universidad, nos dieron nuestras guías terapéuticas y eso es ley, la Biblia, ¿no? La Te Ajá. Biblia. van a censurar, te van Ajá, a censurar. nos van a poner Es en que lista de Sí, like. El American Journal of no sé qué sí, cosa dice ujú, que tal, tal, tal. Entonces tú sí. tienes que repetirlo. No, la gran pregunta para la formación médica actual es ¿por qué nos volvimos autómatas? Es decir, las instituciones, no voy a decir nombres, pero las instituciones donde uno llega a trabajar como médico te dan minutos para la atención de pacientes y entonces tienes que prescribir lo que la computadora ahí aparece. Es decir, no hay el proceso de reflexión en la medicina, cuando los que más debemos reflexionar somos los médicos. Son de esas carreras donde, uy, ¿te acuerdas aquel respeto que generaba el médico de antaño? Es decir, es un sabio. Un consejero, ¿no? Sí. Sí, es un consejero. La sapiencia del médico viene en el proceso juicioso. Dime quién hoy puede hacer juicios. No es cierto, porque te riges a las normativas y a los estándares que marcan los colegios americanos o los colegios europeos. Ellos rigen. Y
Y cambian, porque por ejemplo, es lo que decíamos, ¿no? A lo mejor decían, no, fíjate que hay que combatir la fiebre porque convulsionan. Ahora, no, 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 borrón, borrón y cuenta nueva. Estábamos equivocados, lo de ahora es esto, ¿no? Es que no tanto. Entonces, y cuando les preguntas a ellos, les dices, bueno, ¿y tú qué opinas como médico? Pues, no sé, ya nos van a llegar las nuevas guías y te digo. Sí, Entonces, pues, sí, ¿no? Oye, eso es como si, es tan chusco porque es como si te dan instrucciones en el cine para abrir la caja de palomitas. Hace unos años Cinemex se aventó la puntada de poner en el corto de la película cómo sugerían abrir la caja de palomitas para que no Para que tiraras no se, palomitas, para que no se saliera. O sea, estas normas, estas guías de decirte, esta es la correcta forma de actuar porque se hizo una reproducción de casos, es lo que hablábamos de la medicina, pero salimos de ahí. O sea, cuando estudiamos medicina, ahí lo aprendimos. Venimos de esta reproducción de elementos y, y no podemos tener la libertad la que tenemos en homeopatía. Que en la homeopatía tenemos la capacidad de leer materias médicas, por ejemplo, que es una delicia, porque tú te enfrentas a medicamentos minerales, vegetales, animales, y tienes todo un abanico de posibilidades que no está dictado por un colegio, lo das de acuerdo a lo que encuentras en la individualidad del paciente. Eso es la belleza más grande de la homeopatía. Esa es la belleza. muy bien, sí, pues. sí, sí. Eso es yo creo que algo muy importante porque no estamos sujetos a esas guías. Bueno, que sí las tenemos que Sí, conocer, sí, sí, sí. Hay pero que conocerlas, sobre sí, todo claro. porque ya sabes que, como dicen, que para saber mandar hay que saberlo hacer, ¿no? Es Ujú. decir, Ujú. para que yo pueda incluso reírme de las guías, tengo que conocer las guías. O Sí, y sea, además es como también, pues, por éticamente, médicamente lo tienes que conocer. Sí, porque si no entras en el campo de los Legal. practicantes, ¿no? Lo Ah, mismo que estabas quejándote del que no conocen la medicina, pues obviamente ahí. sí, sí, Pues, sí, no, no estamos exentos de no conocerlas. todo oigan, ya se acabó el ya se tiempo, acabó no el tiempo Sí, tenemos así. preguntas de la banda. Y les voy a leer, bueno, preguntas y comentarios, ¿no? Desde, a ver, ujú. Bueno, aquí está. Bueno, recomiendan que quede grabado. El doctor Alfonso Hernández de Puebla, pues también está viéndonos. Felicidades, saludos a todos. Enrique Vázquez Maravilla, él es saludos, saludos. infectólogo, no, Él es es epidemiólogo y homeópata. epidemiólogo y Tiene, homeópata médico. sí, tiene dos especialidades, es médico general, Ujú. especialista en homeopatía y próximamente especialista en epidemiología. Saludos al doctor Enrique. Saludos Es hasta alumno, Toluca, alumno de Gilberto también, ¿no? Fue alumno. alumno de Gilberto también, Sí. uno de sus mejores alumnos. Gregor Faustino, Muy bueno, dedicados, ¿eh? muchos comentarios aquí en relación a la homeopatía y las investigaciones en química. Por ejemplo, dice que el agua es poderosa porque multiplica el ATP, energía, bla, 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 de muchas técnicas, cuestiones técnicas, químicas y físicas, y que, bueno, son un campo que últimamente ha tomado mucha seriedad y que, pues, no cambia, sino al contrario, refuerza nuestro actuar, ¿no? Oye, Raúl, ese comentario hay que después leerlo con detalle, porque Ujú. fíjate que muchas burlas vinieron hacia la homeopatía después de este encuentro que tuvo aquel hombre, Luc Montaigne, ¿cómo Luc se Montañés. pronuncia? Montagnier, ajá. Montaigne, el que trabajó con el agua, pero el medio que utilizamos para trabajar los homeopáticos Él, la dinamización él, y dilución va en agua. él ocupó un principio homeopático para hacer sus experimentaciones. No era el tema de la memoria del agua, porque eso se prestaba a otras cosas, pero como bien dijeron ahorita en este comentario que lee Raúl, al agua hay que prestarle mucha atención porque tiene mucha capacidad de energía química guardada en sí misma, es decir, pero estamos hablando de la dinamis, del movimiento, de la ejecución de la energía que hay en la propia sustancia. Entonces habrá que después, a ver si nos aventamos una charlita sobre el agua y lo que se está trabajando en agua. Yo creo que ahí tendremos que invitar a alguien y que nos los explique también, porque sí es un tema muy amplio y siento que sabemos muy poco y que podemos sacar mucha información para seguir validando la homeopatía, que igual y eso no es nuestro objetivo, pero sí sería un pilar muy grande para defenderla. Excelente. También la doctora Andrea Flores, pues comenta que, bueno,
primeros comentarios que hiciste, Rocío, que es muy importante no utilizar los mismos parámetros para comparar la homeopatía con la alopatía. Eso lo sabemos, pero pues como va enfocado a los pacientes, pues para que vayan sabiendo eso, ¿no? Eh, ajá. Aquí Enrique Vázquez Maravilla mencionó que mucha de la investigación está patrocinada por laboratorios. Supongo que se refiere a la investigación en alopatía, donde los laboratorios pues son juez y parte, ¿no? Son quienes hacen la investigación y también son los que venden el resultado. Entonces pues entran ahí en conflictos de interés. Seguramente va enfocado hacia ese su comentario, ¿no? Sí, Em, hay una película muy bonita que se llama El jardinero fiel, que ganó hasta 2 Oscars, que trata de eso, sobre la industria farmacéutica y todo el impacto que tiene social, económicamente y cómo afecta no solamente a, cómo afecta a todos los seres. Se las recomiendo, Lo que hay alrededor. es muy fuerte. ¿Sabes qué otra peli es buenísima de hace muchos años, que además tiene una actuación brillante de Robert De Niro y Robin Williams? Despertares, Awakenings, que es la Ah, historia de Oliver sí, Sacks. Oliver sí, Sacks, aquel neurólogo excelente, brillante. Todos los médicos un día deberíamos leer a Oliver Sacks, donde justamente se compite contra la industria farmacéutica y se sabe de un montón de cosas que ocurren atrás de la industria farmacéutica. sí, Pero bueno, ya me callo porque Raúl tiene porque más te van a funar. comentarios. Sí, bueno, la señora Fabiola Sánchez López dice que tratas a su hijo en Puebla, es de aquí de Oaxaca, pero que a su hijo lo tratas, Gilberto, allá en Puebla. Entonces te manda saludos. Ah, ya sé quién es. Sí, saludos. ¿Cómo no? Perfecto, dice que, pues bueno, que ahí te mandemos saludos. Bueno, Oye, por pero si es acá, oaxaqueña, ¿por qué la veo en Puebla? Pues que tú no apañas ahí no, los me pacientes. parece que el Ah, no, muchacho ya me estudia. acordé. Es- Vive en Puebla. Sí, vive en Puebla, está estudiando. Vive en Puebla, ya me acordé. Sí, 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 ya me acordé. Bien, a ver. Garibay Elvia dice que se ha tratado desde pequeña con homeopatía y que, pues, al comparar las medicinas, pues que es un error compararlas así directamente y que es por eso que no logran entender las diferencias, ¿no? Pues básicamente son esos. Ah, yo quiero mandar un saludo muy especial a la enfermera Xochitl, que es una paciente homeopática y que siempre ha estado a favor de la homeopatía y que nos está escuchando en este momento. Un saludo muy grande hasta Toluca. Las Excelente. enfermeras me caen re bien porque cuando las ganas, tienes al piso completo contigo. O sea, yo atiendo una enfermera de medicina interna y luego me manda, quién sabe cómo le hace, pero con los chochos se siente uno bien, ya no le des tanta cosa. Y llegan las otras enfermeras. O sea, las enfermeras son un Son un hit. amor. Sí, son un Sí, amor. son un hit para la homeopatía. Sí, La sí, doctora sí. Andrea Serrano es de Puebla, ¿verdad? Está diciendo que gracias, doctores, por sus comentarios y buenas noches. Bueno, eso es lo que Es dice. nuestra nueva Y es presidenta, la la presidenta doctora de la Serrano asociación, Andrea, ¿verdad, la doctora presidenta Andrea? de la Asociación Poblana de Médicos Homeópatas. Excelente, pues felicidades y gracias por estar Felicidades. al pendiente de su pupil, bueno, de su asociado, ¿no? De su asociado aquí. Viendo que se Sí. haga una buena praxis de la difusión de sus conocimientos y no vaya a involucrar al colegio en opiniones. Ay, no, no vaya a decir cosas extrañas, ¿no? Los van a funar a todos por andar diciendo cosas extrañas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo para no hacerlo demasiado tedioso. Estuvo muy interesante, pues muy ameno siempre platicar con ustedes en este formato, pues informal, entre comillas, pero con mucha información importante y útil para los pacientes. Eh, ¿Algo más, doctora Rocío? No, bueno, de nuevo les reiteramos la invitación para que se unan, amigos de la homeopatía. Saben que en nuestras redes sociales se encuentran el cuestionario para que se unan. Ya me da mucho gusto saber que ya en varios países, ya ni República Mexicana, sino en varios países de Latinoamérica como Colombia, ya se están interesando en también formar amigos de la homeopatía. Un saludo muy grande al doctor Juan, que es el que quiere ser parte de Amigos de la Homeopatía. Entonces eso me agrada mucho, me llena de mucho orgullo porque estamos creciendo esta comunidad y todo es a favor de la homeopatía. También muchas gracias a ustedes que siempre están muy abiertos a participar, a que sigamos en estas pláticas informando a los pacientes y clarificando muchas cosas de la homeopatía, que es lo que hacen que nos vean raro, como bichos raros. Saludos Bichos a raros. Saludos Sí. a Ceci Cortés, una paciente mía que acaba de comentar que, bueno, ellos son una familia de Huatulco, Oaxaca, que siempre vienen desde allá a Uy, qué verme, la delicia. familia Stein. Entonces, Que nos
en, Huatulco. O Ya me Atulquito. vi en Mazunte. Bueno, en ese es- Sí. Zipolite. Bien, perdón, Gil, y ahora sí ya, tu despedida, ¿verdad? Adelante. Y agradecer, no voy a decir el nombre porque está medio censurado el asunto, pero fíjense que estamos trabajando también para dar medicamentos homeopáticos a una población en Camagüey, en Cuba. Y hay forma se han conectado y nos escuchan. Ya saben que en Cuba es un problema conectarse al internet, pues sale una lana, pero me encanta que la homeopatía sea tan accesible en costos que hoy la gente se asesore para que pueda usar medicamentos homeopáticos en Cuba. La India, como país, también nos dio una gran enseñanza de que es la medicina número uno. Antes que la alopatía, la gente se atiende con homeopatía. Entonces, Cuba es un país que le está entrando con muchas ganas a trabajar temas homeopáticos y eso me encanta. Tengo una alumna el semestre pasado, una alumna cubana que está trabajando muchísimo y saben que la gran ventaja es que logras tener gente sana con pocos recursos económicos. Eso es una chulada. Entonces, un saludo para allá, para la ciudad de Camagüey, en Cuba. Muy bien, pues Bueno, muchas gracias. gracias a todos Abrazos, besos, por, un gusto. por su asistencia, gracias a los doctores que nos acompañaron y estén al pendiente porque, bueno, esta transmisión queda grabada obviamente aquí en Facebook, pero también estaremos compartiendo extractos, shorts, para que, pues, de partes más interesantes para que les llame la atención a los pacientes. Estén al pendiente y estamos en contacto. Hasta Un abrazo. luego. Hasta Gracias. luego. Bye. Chao. Buenas noches.